Impulsando Fútbol Femenino es un espacio para conocer la disciplina, a sus jugadoras, a sus técnicas y a sus técnicos. Ahí vamos a encontrar historias, pasiones, tristezas y alegrías. Conocer la lucha de las mujeres hoy en el deporte, en el fútbol. Por eso nos encontramos en Impulsando Fútbol Femenino para seguir impulsando este hermoso deporte. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde el lugar que estén, a la hora que nos estén viendo, hoy tenemos un nuevo capítulo de historias, de protagonistas. Pero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que venimos viendo. Bueno, como sabemos, Argentina ya clasificó para el Mundial, que es en el 2027 en Brasil. Y termina la fecha siendo invicta. No salió campeón, salió Colombia, pero la realidad que está buenísimo, que Argentina está demostrando un gran crecimiento y también tener en cuenta que la sub-17 y la sub-20 son las que van a ir alimentando esta selección mayor y que también están clasificadas al Mundial. Así que eso realmente es una buena noticia. Después, no estuvimos hablando del torneo local. Bueno, el torneo local está en su fecha 9 y está puntero San Lorenzo, que hace poquito le ganó a River y le saca la punta. Realmente el torneo tuvo sus parates por esto de la liga, por esto de la selección, pero bueno, sigue en su paso firme. No le está yendo muy bien a Unión y a Lanús, que son los dos últimos que ascendieron. Es mucho el cambio y es mucho el esfuerzo, pero bueno, siguen jugando y apostándole. Con respecto a Unión, acabamos de ver noticias de la situación económica que están padeciendo y que andan atrasados en los sueldos, algo que está pasando en varios clubes y principalmente en lo difícil que está la situación para los clubes, mantener una estructura, mantener con sueldos. Esperemos que pronto se pueda regularizar y que puedan seguir sosteniendo este gran trabajo que vienen haciendo con el fútbol femenino y que no se tomen decisiones como se han tomado y ya lo hemos dicho con la categoría C. En la categoría B está Central. Central está haciendo un campañón, está en la fecha 8. Está por jugar la 8 y está puntero absoluto, puntaje ideal. Es un torneo distinto al de primera, son dos grupos y en uno de los grupos Central está puntero y en el otro es Platense, que son los dos equipos que descendieron el año pasado junto con Vélez Sarsfield. Así que realmente son buenas las perspectivas que tienen para este año. Juegan todos contra todos. Este primer semestre juegan en una localía y después se invierte la localía. Así que bueno, un poquitito de todo. Ya que estamos en un poquitito de todo, Copa Santa Fe ya empezó. Teníamos cuatro equipos compitiendo en Rosario: Newell's, Morning, Social Lux y Adiur. Ya se han cruzado y ya están en competencia. Quedaron en el camino Morning y Newell, pero siguen en competencia Adiur y Social Lux. Cada vez un poquito más grande, un poquito más de participación de los clubes. Creo que es importante y se dieron cuenta de la importancia que es competir en estos campeonatos. Y la última, Copa Federal. No sé nada de la Copa Federal. Les prometo que voy a averiguar qué pasó con la Copa Federal. Así que bueno, y ahora sí, con nuestra invitada. Bueno, y acá estamos con nuestra invitada. Como esto que queremos hacer de contar historias, de contar historias de protagonistas, tenemos una. Y es una jugadora de Rosario Central que ha hecho su caminito desde el inicio. Ella es Juana Cárdenas. ¿Qué tal, Juana? ¿Qué tal? Bienvenida a Impulsando Fútbol Femenino. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por suerte todo bien, así que bueno, nada, agradecerles por esta oportunidad. Bueno, no, por favor, gracias a vos porque es lindo contar, venimos contando historias de técnicas, de Ujú. dirigentes, de jugadoras, y vos venías hace mucho trabajando en el fútbol femenino, empezando el sueño de ser jugadora, y es lindo contar esas cosas, porque para que contagiar, viste que cuando esas cosas se pueden contagiar. Sí, sí, sí. ¿Cómo viste de ir a jugar al fútbol? ¿Cómo fue esos primeros pasos? Bueno, yo arranqué a jugar a los 5 años, eh, hace ya 15 que juego al fútbol. Nada, era acompañarlo a mi papá, a los partidos de él y bueno,
ahí me empezó a gustar y bueno, si bien mi familia es bastante deportista, que nos gustan mucho los deportes, bueno, de acompañarlo a mi papá, les dije, quiero arrancar a jugar al fútbol y bueno, ahí ellos se pusieron a buscar dónde podía arrancar. Si bien cuando yo arranqué no estaba tanto esto del fútbol femenino, engancharon una escuelita justamente de fútbol femenino y bueno, ahí arranqué. Así que bueno, mi inicio arrancó en esa escuelita, el complejo del parque, que bueno, me quedaba cerca de mi casa. Así que bueno, estuve ahí 5 años, más o menos, hasta que más o menos a los 10, con un grupito de compañeras, nos fuimos de esta escuelita, nos armamos nuestro equipo y ese mismo año, donde nosotras nos armamos el equipo, nos pasamos todas, va, la mayoría, a jugar al Club Atlético Provincial, en donde, bueno, yo ahí estuve 3 años, 2 años más o menos, en lo que era la sub-16, las infantiles del Club Provincial, y a los 13 años me toca subir a la primera de Provin, que jugaba en la Liga Rosarina. Claro. Bueno, ahí estuve un año en la primera de Provincial, que fue todo 2019, y a fines de 2019 llega esta propuesta de ir a una prueba para jugar en Rosario Central en lo que era la reserva de AFA. Claro. Así que bueno, nos enteramos con algunas chicas de esta prueba, fuimos y bueno, ahí hicimos toda la prueba, fuimos pasando las etapas y terminamos quedando. Así que ya hace, yo diría 6 años, 7, que estoy en el club. Qué bueno, porque tuviste tu camino, Sí, tu roce con el fútbol, o sea, en Provincial, un lindo club en el sí, cual sí, tiene sí, muy buena presencia en la Liga Rosarina. así es. ¿Y siempre jugaste de la misma posición? No, yo cuando arranqué y todo, sí, jugaba de delantera, jugaba de 9. Bueno, y después, en momentos que he pasado en provincial o bueno, en central, en las categorías que me han tocado jugar, he jugado también de extremo, he jugado de volante por fuera, volante por dentro, todo lo que es, digamos, mediocampo para adelante, Antes de... he pasado por todas las posiciones. La defensa nunca me ha tocado estar, Bien, bien, bien. pero bueno, después sí, lo que es ofensivo. Sí, bueno, en esta que vos me contás que empezaste a los 5, acompañando, yendo, ¿cómo viviste el entorno? O sea, familia, sí, jugá, amigos, mira qué lindo que jugás al fútbol. Ay, no, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo fue Sí. ese entorno cuando empezaste? Sí, al principio, bueno, mi papá siempre, sí, obvio, vamos, y mi mamá por ahí más como, jugar al fútbol, como habiendo tantos deportes, mi mamá hace hockey, entonces como Claro. que por ahí para ella era, ¿por qué no hockey, vóley? Bueno, nada, arrancó así y una vez que arranqué ya está, nunca paré, si bien junto con el fútbol he hecho otros deportes, siempre era como el fútbol la prioridad. Así que bueno, nada, al principio fue así, pero después me acompañaron. Y después lo que era en la escuela, por ejemplo, sí, se hacía como muy raro, como, Claro. No jugar había al tanto como fútbol. ahora. Claro, al principio por ahí era como no podés jugar. Y bueno, y después ya sí, era como, bueno, jugá, no pasa nada. Yo no tenía problema, si me pegaban o lo que sea, no tenía problema. Pero bueno, era como medio chocante y por ahí cuando me veían por primera vez se quedaban sorprendidos, como diciendo, Claro. uy, una chica jugando. Pero bueno, por suerte em, fue fácil, digamos. Bueno, me tocó arrancar en una escuelita de fútbol, no me tocó jugar con hombres más que en la escuela. Así que bueno, nada, el proceso re bien, no hubo ningún problema, nada. Sí eran como esas primeras impresiones de las otras personas, pero nada, siempre re bien. Claro, vos estás en una etapa en la cual está, que empezamos y no empezamos, porque hablando con otras chicas, otras jugadoras o Sí, técnicas, ellas sí pasaron una época bastante cruel, una palabra claro, que a lo mejor puede ir,
sí, Y vos justo estás en el medio, en el que empezamos a así que es. sí, gusta, Sí, sí, a que sí. puede ser. Y cuando llegó la oportunidad de hacer la prueba en Rosario Central, que me imagino que era la primera prueba que asistías, Sí, sí, ¿cómo sí. fue? ¿Qué te cómo te preparaste? Si te preparaste. Sí, fue como un poco duro porque, bueno, era ir a jugar a Central, a una liga muy buena, donde mis papás me decían, aprovechá, andá. Yo fui con 13 años, me decían, si no llegas a quedar o quedás y no te gusta, no te sentís cómoda, no pasa nada, me decían, vos tenés 13 años, estás recién arrancando, tenés un futuro, si no te llega a gustar, nosotros te sacamos de ahí y te llevamos a otro lado, no había problema. Em, fue como que sí, en un momento medio complicado, porque bueno, no sabía si ir o no, pero bueno, con esto que me decían mis papás, me incentivaron a ir, a probar, y bueno, cualquier cosa, yo ya sabía que ellos me iban a ayudar y me iban a sacar de ese momento que si yo la estaba pasando mal, íbamos a probar otro lado. Pero bueno, a mí me gustaba mucho la oportunidad por esto de que jugábamos contra equipos de Buenos Aires y bueno, digamos, como jugadora te veías mucho más, te mostrabas mucho más. Así que bueno, como que fue difícil por la edad, por el no saber si quedar o no, si no me iba a sentir cómoda o no, pero bueno, después fue como decir, menos mal que fui, menos mal que estuve ahí. Claro. También era un poco duro porque la prueba era a partir de 14 años, yo iba con 13 y Ah, bueno, me arriesgaba también a que me digan, no, mira, no podés porque no te da por la la edad. edad, claro. Así que bueno, nada, por suerte salió todo bien. Che, qué importante eso que nombré a tu papá, a tu familia, en esto de andar, probá, si no te gusta, empezás en otro lado. Sí, Qué importancia, porque si vos tenés que decir algo que te ayudó muchísimo a tomar decisiones, es el acompañamiento de tu familia. sí, sí, totalmente, sí. Sí, sí, mi familia siempre me acompaña ahí, hasta hoy en día en las decisiones me acompañan, así que nada, es muy importante eso, te ayuda mucho. Y bueno, y cuando empezó, bueno, cuando te llega la noticia de que quedaste en Central para jugar en la reserva, bueno, eh, pongamos en contexto, 2019, Central Sí, recién empezaba en AFA, tenía que presentar categoría de reserva, exactamente. algo que era nuevo para el club también, o sea, que empezabas en algo nuevo para todos. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue esos primeros caminos, esas idas y vueltas? ¿Cómo fue? Bueno, yo cuando, digamos, fue como todo un proceso, ¿viste? Fuimos tantas chicas a la primera prueba, de ahí seleccionaron algunas y bueno, era como que ibas pasando distintas etapas Mm, hasta que llegó, bueno, la última donde quedaban las que quedaban, entre ellas estaba yo. Y bueno, nada, al principio fue como, yo necesitaba, digamos, ese pase de provincial, necesitaba que me dé el pase para poder jugar en Central porque al yo no tener la edad para jugar en AFA, porque tenía 13 años, claro, tenía que jugar en la Liga Rosarina de Central, en la claro, sub-16 de claro. Central. Entonces, bueno, nada, ahí a mis compañeras como que le pedían el pase para hacer todo el maneje de AFA y a mí como que me dejaron un poco más con el pase en provincial, ¿por qué? Por el hecho este de que yo Claro. no podía jugar todavía en AFA y no Ya había tanto empezábamos con apuro. las negociaciones de los pases. Claro, así que bueno, nada, el club me comunica eso, de que yo no podía jugar en AFA todavía, que tenía que jugar en Rosarina. Nada, no había ningún problema. Así que bueno, nada, fue más o menos en septiembre la prueba y todo. Entre que quedé y todo, bueno, yo empecé a entrenar con reserva, pero no podía jugar. Así que Claro. bueno, creo que ese año se habían jugado 3 fechas de lo que era la Liga de AFA y después se cortó por las fiestas, por Navidad, Año Nuevo, y en 2020 creo que se jugaron 3 o 4 fechas más y después se cortó por la pandemia. Claro, después Así vino la que, pandemia. claro, así que dentro de todo no me perdí mucho el campeonato, que digamos, fueron las primeras Claro. fechas y después se cortó. Así que bueno, y después estuvo todo el parate y cuando se volvió a jugar el torneo, digamos, yo ya había cumplido los 14, así que ahí ya pude Ya arrancar. estabas parado. Sí, sí, ya pude arrancar tranqui en Y en AFA. esa época del 2020, en plena pandemia, qué difícil porque empezar algo que se ve trunco por esto. ¿Cómo hacían el trabajo de contención? ¿Tenían Zoom? Creo que tenían Zoom, Sí, hacían.
encuentros por Zoom. Qué Sí, difícil sí, un deporte por Zoom. sí, olvídate. Sí, teníamos, bueno, la rutina que nos pasaba el preparador físico, y bueno, con algunas cosas que por ahí podía armarme en mi casa, o bueno, amigos de mis papás que me podían, qué sé yo, tenían algunas pesas o algo y me podían prestar, más o menos tratábamos de armar lo más parecido a lo que nos mandaba el preparador físico, así que bueno, al principio fue así, todo en casa, sin salir, y después cuando ya se empezaron a abrir un poco más los gimnasios, empecé a ir con un profe en un gimnasio, que bueno, es lo que yo hasta hoy en día digo que a mí me ayudó muchísimo Mirá qué bueno. bueno, para no perder ese ritmo, digamos, para mantenerme bien, me ayudó un montón, así que bueno, arranqué ahí con él, estuve con él un tiempo hasta que se volvió todo al club y bueno, y después seguí en el club. Pero yo esa parte la destaco mucho porque, bueno, me ayudó mucho en lo personal, en lo físico, en lo técnico. Hacíamos parte en gimnasio, parte en cancha, con la pelota, así que esa parte me estuvo muy buena porque me ayudó un montón. Claro, porque tener el objetivo claro, que vos querías jugar al fútbol y tener la oportunidad de jugar en la reserva, en la primera, optaste por esto, de no quedarte esperando, sino que te fuiste Sí, sí, capacitando, pero en la parte física, o sea, sin sí, sí, perder sí. el ritmo y ayudándote, porque hoy en día tu cuerpo, tu entrenamiento es la carta de presentación. Sí, 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 totalmente, sí. Sí, cuando estuvo lo de la pandemia fue como un baldazo de agua fría, era estar encerrado, no poder hacer nada, ni salir a correr, nada. Era todo en casa y bueno, con lo que teníamos, con lo que podíamos. Y bueno, y después cuando estuvo eso de que se fueron a abrir los gimnasios, encontramos a este profe que bueno, me ayudó mucho y hasta hoy en día en la parte de las vacaciones cuando estamos en vacaciones, que no estamos yendo al club y por ahí nos mandan rutinas, trato de seguir con él para, bueno, también mantenerme en forma durante las vacaciones. Así Qué que bueno, qué a bueno. mí me ayudó mucho en esa parte de la pandemia. Qué bueno eso, es importante decirlo y está bueno que lo remarques porque para que todos veamos que el esfuerzo, el sacrificio no llega rápido la recompensa, pero tarde o No, sí, temprano sí, sí, llega. sí, sí, Entonces eso, totalmente. eso está muy bueno. ¿Cuál fue tu primer partido en reserva? Porque debutaste en reserva después. Sí, sí, yo en Central debuto en reserva, jugamos contra Huracán de visitante en la cancha de Mm. Huracán, ganamos 3-1. Creo que hice uno o dos goles, no recuerdo bien, pero sí me acuerdo que me tocó convertir en ese partido. ¿Qué fue esas sensaciones? Porque para colmo fue de visitante, tener que viajar, algo nuevo, el grupo, las Sí, chicas, sí, los profes. todo, sí, no, fueron muchas emociones, fue algo que tanto esperé, si bien, bueno, tuve la posibilidad de quedar con 13 años, nada, hasta que cumplí los 14, la pandemia y todo, era como muchas emociones juntas, así que nada, muy alegre. Cuando hice el gol no sabía para dónde ir, no sabía bien nada, pero sí, con mucha felicidad, la verdad, mucha felicidad porque fue algo que esperé y que no sé si en ese momento lo había pensado, no sabía si con esa edad ya iba a estar compitiendo en AFA. Así que Seguro. bueno, nada, muy contenta con eso. Y después en esto del entrenamiento, que vos bien te fuiste preparando, también entrenar en la reserva con Central fue muy distinto que provincial, la Sí, escuelita, va cambiando y más si después, que ya me vas a contar, empezar a jugar en primera, irme echando con ellos. Creo el entrenamiento y cómo te manejaste con la escuela, cómo te manejaste con las amistades, porque no puedo salir porque tengo que entrenar. sí, ¿Cómo fue ese camino? Porque a veces el hombre lo tiene más arreglado, pero a la mujer todavía nos cuesta ese sí, sacrificio, ¿no? totalmente. Sí, no, bueno, yo cuando me arranco a jugar en Central, era como, por ahí sí ya prestarle más atención. Bueno, justo yo cuando jugaba en provincial, al mismo tiempo de fútbol, hacía vóley. Cuando Ah, me bien. llega esta oportunidad de jugar en Central, era o uno u otro, porque encima me coincidían los horarios, así que bueno, como te dije, el fútbol siempre fue la prioridad Claro. por delante de otro deporte, así que bueno, ahí tomé la decisión de seguir con fútbol y bueno, arranqué en Central
y sí, estuve, o sea, el pasaje de Provincial a Central fue muy grande porque, bueno, en Provi por ahí entrenábamos 2 o 3 veces a la semana. eh, y en Central entrenábamos todos los días. Y obviamente el entrenamiento era mucho más exigente, ya que competíamos con equipos de gran nivel, digamos, contra Claro. equipos de Buenos Aires que estaban bien preparados. Así que bueno, ahí fue bastante la diferencia, pero bueno, siempre entrenando y me dando lo mejor de mí, ¿no? Para Sí, que se seguro. haga más leve todo. Así que bueno, así. Y bueno, y después cuando me toca subir a primera también era mucha la diferencia entre reserva y primera los entrenamientos. Eh, no tanto como cuando pasé de provincial a central, pero bueno, Claro. era bastante, se notaba bastante. Así que bueno, también lo mismo, metiéndole, dándole para adelante para que salga todo lo mejor posible. Y con el tema de la escuela, bueno, por suerte no me coincidió nunca, ya que, bueno, yo iba a la escuela a la mañana y los entrenamientos eran por la tarde, así que con eso, por suerte, nunca me coincidió. Y puede terminar la escuela lo más bien. Sí, por ahí capaz que algún otro partido que se jugaba en la semana me Sí. coincidía, pero por suerte en la escuela siempre me reconocieron todo. Así que nada, con eso por suerte no tuve problema. Pude terminar la escuela lo más bien. Así que nada, de 10. Y hoy el presente de tuyo es muy bueno, estás compitiendo en la reserva, Central está muy bien en la reserva, la Sí, sub-19 sería, y también jugás mucho en primera, sos goleadora en la reserva. sí, Viste que estás dentro de los primeros tres. sí. Sí, la Y, verdad que, bueno, eso son oportunidades que se me dan. Obviamente, yo siempre que esté bien y me sienta bien para jugar con las dos categorías lo voy a hacer. Mi prioridad es primera porque es con la categoría que yo entreno todos los días. bien, Así que, bueno, nada, es mi prioridad, pero obviamente si después del cuando te partido con primera necesitan, puedo, claro, puedo ir a jugar con reserva y me siento bien, voy, no tengo ningún problema porque, bueno, hoy en día Central está yendo muy bien en sus en primera y en reserva, que son las dos categorías que me tocan competir. Así que, bueno, obviamente siempre que pueda estar ahí apoyando y aportando en la reserva voy a estar porque, bueno, obviamente quiero lo mejor para la reserva también. Así que bueno, sí, vengo ahí ahora con los 2 goles del fin de semana, que quedé primera en la tabla, pero bueno, ah, obviamente claro, cierto. Contra eso es Estudiantes un, hiciste 2 goles. claro, y quedé primera, pero bueno, eso es parte de todas también, del equipo, de las Sí, chicas, mis compañeras bueno, también me dan el pase, capaz que alguna le queda sí. para meter al arco y me la dan, así que bueno, eso también es mérito de ellas. Qué bueno, che. El otro día cuando te hablábamos para hacer la charla, yo te dije, te felicito el partido contra el Boys, porque hiciste Sí, un desgaste. A veces no te toca hacer un gol, pero sí hacer sí, un sí, trabajo como delantera y adelante, en el cual sirvió, porque fue un partido durísimo sí. y que sirvió muchísimo para que el equipo pudiera ganar. Fuiste madurando en eso de que no siempre tengo que estar convirtiendo, ¿qué te dice el técnico? ¿Cómo se trabaja eso de cuando no sale el gol? Pero sí No, tengo otra función. no, sí, sí. Yo la verdad que me toca jugar una posición que básicamente los goles van por mí, pero bueno, no soy tanto de frustrarme cuando no me sale, Bien, o me pongo bastante contenta cuando le toca a una compañera, por ahí si ya me tocó hacer uno, trato de que le toque a mi compañera, en esas claro. cosas no tengo problema. Pero bueno, sí, el fin de ese nos tocó un partido duro, sabíamos que el Boys era un equipo duro, que iba a venir a querer ganarnos. Ujú. Nos tocó quedarnos con una menos bastante temprano en el Y primer tiempo. Así que bueno, sabíamos que era aguantarlo y obviamente no era tirarnos para atrás, sino que salir a buscarlo porque sabíamos que éramos más que ellas. Así que bueno, nada, lo pudimos aguantar lo más posible. Después nos tocó convertir por segunda vez, así que nada, estábamos muy claro. contentas. Pero bueno, con respecto a los goles, como te decía, a veces por ahí no me toca hacerlos a mí, le toca a mi compañera, de todas formas me pongo muy contenta. Y bueno, todo el tiempo se están trabajando eso en los entrenamientos, el tema de la definición y todo, y bueno,
Por ahí es en lo que más me gusta trabajar, enfocarme, por esto que te decía, que los goles pasan por mí. Pero, pero bueno, no, tranquila, con eso tranquila, sé que a veces se da, a veces no se da, pero todo el tiempo trabajándolo. Y eso, porque bueno, cuando estás en primera escuchás a lo mejor alguna compañera más grande que te da consejo, que te dice. Cuando estás ahora en reserva, sos vos la de un poco más de experiencia. ¿Charlás con tus compañeras de, che, hay que esforzarse porque la oportunidad de jugar en primera, porque ven que vos estás en primera, jugás en reserva? ¿Vos se charla eso? ¿Lo podés hablar? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo te reciben tus Sí, compañeras? sí, Que sí, sí. seguramente bien, pero... Sí, sí, totalmente. Bueno, yo siempre, por ahí con las chicas que nos toca bajar de primera a jugar con reserva, siempre tratamos de motivarlas a las chicas, de levantarlas, más que nada porque, bueno, en este momento la reserva está pasando un buen momento, está peleando ahí la punta. Bueno, ganamos el clásico, empatamos con River, empatamos con Talleres, que son equipos duros. Muy duro, sí, Así sí. que, bueno, nada, siempre tratando de motivarlas, de levantarlas. Eh, Nada, ellas nos súper entienden, también le hacemos entender que primera es una categoría difícil, que obviamente no te va a venir todo de arriba, todo lo que tengas que hacer te lo tenés que ganar. Eh, Así que bueno, nada, siempre, todo el tiempo motivándolas, los días de partido motivándolas para que vayan para adelante y bueno, para que les siga yendo bien. La verdad que reserva a comparación de otros años, mejoró muchísimo, muchísimo, muchísimo. Las chicas están mucho mejor, físicamente están muy bien. Así que bueno, nada, yo siempre les digo, es un esfuerzo que hacen todas, es un esfuerzo que hacen la familia de todas, el ir a entrenar temprano, con frío, con calor y bueno siempre diciéndoles que no tiren nada de todo eso a la basura y que bueno, que aprovechen que estamos en un muy buen momento y que de ahí sea para arriba, que ese no sea el techo. Así Seguro. que bueno, nada, sí, sí, siempre tratando de motivar a las chicas y de hacerles entender que por ahí no es lo mismo la reserva que la primera, que por ahí la primera cuesta un poco más y ayudándolas para que se preparen cuando les toque en algún momento estar ahí. Claro, seguro. ¿Tuviste la oportunidad de pasar con varios técnicos y técnicas, tanto en reserva como en primera? ¿Qué tomás de ellos? ¿Qué te hace sentir mejor, cómoda? ¿Cómo es Uno cuando tiene a alguien que te enseña quiere absorber todo, pero según los métodos de cada uno, entonces, ¿cómo podés trabajar con eso, que te ayude para sumar? Sí, todos los técnicos que pasaron, todos te dejan alguna enseñanza, ya sea buena o mala, así que nada, siempre con respeto, trabajando y bueno, tomando cada cosa que te dicen, capaz que te sirve, capaz que no, pero bueno, siempre tomándolo, entendiendo que esa persona es el entrenador y vos sos la jugadora, así que bueno, nada, por esa parte, súper bien. Eh, Como te decía, a veces te tocan entrenadores que por ahí no estás de acuerdo con algunas cosas, pero bueno, en el momento te toca asumirlo porque él es el entrenador y vos sos la jugadora y se hace muy difícil. Así que bueno, nada, por suerte bien, bien con todos los entrenadores que pasaron, por ahí con algunos estuve mucho más tiempo que con otros, pero con todos bien. Y está buenísimo eso, tener a lo mejor varios para así ir tomando de cada uno lo Sí, que a sí, uno le gusta o lo que le puede ayudar. Vos tenés este caminito que estás haciendo y hoy te mirás para atrás y decís, wow, cuánto he crecido, cuánto hemos crecido en el fútbol femenino. ¿Cómo ves el fútbol femenino nacional? Viste que la selección argentina sí, ya clasificó para el sí. Mundial, la sub-20 también, la sub-17. ¿Cómo ves el fútbol femenino en el país? No, la verdad que creció muchísimo. Desde que yo arranqué a jugar a hoy, un montón, creció. Yo creo que va a seguir creciendo mucho más, que viene muy bien. Eh, Esto que decías vos, la sub-20 clasificada, la primera clasificada, la verdad que re bien. Y bueno, viéndolo yo en el club también, en Central, la verdad que el cambio que hubo es abismal, se nota muchísimo.
ya sea en jugadoras, estructura del club, en todo, cambió un montón, así que nada, yo creo que de ahí va a seguir subiendo y se va a ir muy lejos esto. ¿Sos Eh, de ver fútbol? sí, ¿Del femenino, de seguir sí, así? sí, 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 soy de mirar, miro, bueno, todo tipo de fútbol, miro hombres, mujeres, liga acá, liga europea, me gusta mirar mucho todo, así que sí, cada vez que puedo me miro algún partidito que haya. Está buenísimo. ¿Y el futuro cómo lo ves? ¿Qué te imaginas? Obviamente siguiendo jugando, afianzándote en la primera. ¿Cómo lo ves? ¿Te gustaría estudiar algo con respecto al fútbol, prepararte para algo del fútbol o no? Mira, la verdad que no sabría decirte muy bien Todavía no te... cómo lo veo, pero nada, bien. Ojalá, bueno, este año poder ascender con el club, el año que viene poder competir en un equipo de primera. Bueno, ojalá sea en algún momento la selección, firmar un contrato. Son muchos los objetivos que tengo personalmente. Y bueno, obviamente este año con el club y el grupo el poder lograr el ascenso. Ujú. Em, pero bueno, sí, objetivos así personales, esto que te digo, poder firmar un contrato, Claro. poder llegar capaz que a la selección. Y después, con respecto a estudiar algo relacionado con el fútbol, me gustaría el curso de DT, me gustaría hacer el curso de director técnico. Así que, bueno, nada, es algo que está ahí en los planes. Claro, claro, buenísimo eso. ¿Qué referente tenés del fútbol femenino? Uh, ¿Cuál es, por ejemplo, en tu posición, quién te decís, me gustaría ver, copiarle a eso? O en el general, o en otra posición, no hay problema. Sí, hay mucha gente que admiro, ya sea de acá o no, Sí, o sí, juegue de en otro afuera equipo, también. o sea de afuera. Admiro mucha gente. No tengo a alguien puntual, pero bueno, sí me gustan muchas jugadoras que no son de mi puesto por ahí, o sí, pero que hacen el sacrificio este futbolístico que tiene, de dejar cosas de lado, de pelearla, de lucharla. Así que bueno, nada, no tengo a alguien en especial, pero bueno, hay muchas jugadoras que por ahí admiro y bueno, no sé si te diría ser como ella, porque por ahí capaz que es difícil, cada uno tiene sus características, pero bueno, Sí, sí hay seguro. gente que por ahí veo jugar y digo, es admirable. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, porque la realidad es que antes cuando preguntábamos y te nombraban jugadores varones, y ahora Claro. lo lindo es que hay referentes del fútbol femenino en el cual podemos vernos, podemos identificarnos, y eso también ahí se nota el crecimiento del fútbol femenino. Sí, totalmente, totalmente. Creció muchísimo. Bueno, también creció mucho el hecho de ser televisado, de que se puedan ver los partidos. Sí, Antes nada. Eh, bueno, este año los partidos del femenino casi todos los podemos ver por la aplicación de LPF. sí, eso es ¿Verdad que buenísimo. la verdad que es algo que está muy bueno, que años anteriores era o tenías que ir a la cancha a verlo o olvídate, no Sí, sí, lo podías seguro, ver. seguro. Así que nada, eso también está muy La bueno. visibilidad es importantísima para el crecimiento del fútbol. Qué bueno que Central también, estando en esa categoría, lo transmita de local, Sí, porque es darle importancia al fútbol femenino y es darle esa visibilidad que necesita. Porque cuando ustedes viajan no las puedo ver porque los otros claro, equipos no me lo transmiten. totalmente, Y sí, pero esa es re familia, complicado eso. totalmente, la familia que por ahí se queda acá en Rosario, ¿cómo puede ser que no lo televisen? Eh, Claro. bueno, si bien en la B es un proceso un poco más, que va un poco más lento, por suerte en la A ya eso cambió muchísimo, si no lo pasa en la tele lo puedes ver por YouTube, lo puedes ver por la aplicación, así que todo el tiempo están ahí los partidos y también sirve mucho para esto de analizar al rival, de prepararte para un partido, que bueno, en el masculino se utiliza muchísimo eso también. Sí. ¿Te gusta eso de analizar el partido, de saber cuál es tu rival, de saber quién es la defensora que te puede llegar a marcar, cómo juega el equipo?
¿Te gusta verlo eso? Sí, me gusta, me gusta. Por ahí, bueno, ahora en la B, como te decía, no tanto se puede ver eso por el hecho de que no todos los equipos lo transmiten. Pero bueno, ahí en el club siempre que se puede podemos hacer hay algún videoanálisis. Pero sí, en lo personal me gusta saber bastante eh, características de las otras jugadoras, más que nada de las defensoras, de la arquera. eh, Nada, eso a mí también en la cancha me ayuda mucho. Si yo sé que por ahí hay una defensora que es más floja que la otra, por ahí le digo a mis compañeras que me busquen más por ese lado. Si sé que la arquera le cuesta ir abajo, trato de buscar por arriba. Sí, esas cosas me gustan saberlas y todo el tiempo los tengo presente en el partido para que me ayude a mí y, bueno, obviamente al equipo, ¿no? Claro, esas son características buenas para una futura técnica de fútbol femenino. Está, Observar, ver, eso es algo muy bueno, porque la sí, realidad es que necesitamos que ustedes, las jugadoras, más adelante vayan tomando esos puestos para ir ocupándolos y que sean las que defiendan el fútbol femenino en el campo de exactamente. juego. Así es, sí. Sí, sí, la verdad que sí, que eso está bueno y porque también en lo personal te ayuda mucho y te da confianza en el momento del partido. Claro, seguro, seguro. Y ahora, bueno, están jugando, creo que hay un parate, faltan 2 fechas para terminar la primera ronda. Viene la segunda ronda donde se van a definir los ascensos. Central viene muy bien. Yo lo decía, comentaba, junto con Platense del otro grupo, son imbatibles realmente, están jugando muy bien. Y Central está demostrando de aprender a lo mejor de las cosas que no salieron bien el año pasado, volver a decir que el crecimiento es muchísimo. Entonces, nos queda ascender, nos queda firmar contrato, nos queda la selección. Son esos sueños para alcanzar y por lo que te incentivas a seguir trabajando, Sí, ¿no? sí, 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 totalmente, sí. Bueno, como te decía, son sueños que una tiene, si bien se van construyendo de a poco y son muchos de los objetivos que tiene una jugadora, o por lo menos yo, de a poco por ahí vas cumpliendo algunos, el poder competir en AFA, el poder competir en una primera, y bueno, así eh, de a poquito y construyendo el camino se te van dando, obviamente con mucho sacrificio, nadie te regala nada. Así que bueno, por ahí capaz que cuando llega el momento mirás para atrás y decís, capaz que cuando llega el momento no te das cuenta, pero si mirás para atrás decís, wow, cuánto sacrificio y por ahí es lo que hoy en día a mí me pasa y por ahí lo charlo con mis papás y ellos mismos me dicen, es mucho el sacrificio que hiciste. Así que bueno, sí, son objetivos que a poco se van cumpliendo con sacrificio y bueno, ojalá se sigan cumpliendo. Qué bueno, qué bueno. Che, Juana, me encantó verte, me encantó escucharte. En este en el cierre así, ¿qué mensaje le das a las nenas que hoy van a verlas, las nenas? Y hoy una preguntita, ¿jugaste en el Gigante? Sí, sí, me ¿Te tocó tocó jugar en jugar, el Gigante? me Qué tocó jugar. sensación para una jugadora estar en el Gigante? No, la verdad que muy, muy lindo, muy lindo. Me tocó jugar en un montón de canchas, en un montón de estadios. Eso también muestra el proceso del fútbol femenino. Qué bueno. La verdad que haber jugado en el Gigante es hermoso. Me tocó jugar el clásico, el primer clásico de la historia, me tocó jugarlo y la verdad que la gente ahí alentando, se te ponía la piel de gallina, quería entrar y, bueno, a mí me tocó arrancar en el banco, quería entrar y comerte la cancha y obviamente querías ganar y hacerlo por toda la gente que estaba ahí alentando. Así que Hermoso. sí, sí, por suerte me tocó jugar en el Gigante. Bueno, este año nos tocó jugar contra Morón también en el Gigante después de mucho tiempo y la verdad que se juega con otro condimento, son otras las Claro. sensaciones que se sienten ahí. Así que bueno, ojalá se pueda seguir jugando ahí. Obviamente, eh, Donde sea. sí, totalmente, pero por ahí en el Gigante tiene esto, tiene otro gustito, tiene otra energía, otras ganas. Así que bueno, obviamente todas las canchas en donde nos tocan jugar acá en el club, que nos brinda el club, están muy buenas. Así que bueno, toque donde nos toque, siempre vamos a dar lo mejor. Pero bueno, el Gigante tiene otras sensaciones. Sí, seguro. Central tiene el beneficio de tener un mini estadio en Arroyo Seco que también es Bien, un lujo, es un hermoso. lujo.
pero el gigante tiene esa historia que están Total, ustedes empezando a escribir. Ustedes total. cuando van al vestuario saben que acá se sentó un Marco Sí, Rubén, pero más adelante van a decir, che, acá se sentó Juana Cárdenas, sí. y eso Sí, es re nosotras lindo. cuando llegamos al vestuario, por ahí en cada asiento está escrito con fibrón el número de los jugadores y nos ponemos a ver en quién se sienta en mi lugar, quién se sienta en el lugar de Di María, y nos ponemos a Claro, ver esas cosas, boludeces, pero bueno, viste, al que le gusta el fútbol está todo el tiempo seguro. mirando eso. Y bueno, y después para las chicas, nada, decirles que sigan, las que están arrancando, que sigan, que si, que si aspiran a algo en la vida con respecto al fútbol y si tienen muchos objetivos, que trabajen para poder cumplirlos. El camino es difícil, nadie les va a regalar nada, hay mucho sacrificio, te toca dejar muchas cosas de lado, viajes familiares, por ahí con la escuela, a mí me ha pasado dejar cumpleaños de lado, un montón de cosas, pero que bueno, después dan sus frutos y bueno, nada, a la larga por ahí no te terminas de arrepentir con esas cosas que dejaste de lado. Así que bueno, nada, decirles que luchen por eso que sueñan. Qué hermoso eso, que luchen por eso que sueñan. Juana, te felicito por este presente, sé de tus inicios, sé de todo el sacrificio que hiciste para llegar a tu presente y que tenés un futuro enorme. Así que felicitaciones. Y esta nota, esta charla con Juana, que es para que vean, los sueños se pueden cumplir con sacrificio, con prepararse, con constancia. Así que, Juana, te dejo para que te despidas. Totalmente, sí, como decís vos. La verdad que, bueno, con todo llega con sacrificio. Hay que pelearla hasta el final y después, bueno, va a estar esa recompensa. Así que, bueno, nada, agradecerles a ustedes por contactarse conmigo, por tenerme en cuenta para esta charla que están haciendo. Así que, bueno, agradecerte a vos y, bueno, a todo el equipo que hay ahí. Bueno, no, gracias a vos por darnos este tiempo, este ratito, porque es importante seguir contando historias, seguir contando las historias de las protagonistas, que son las que ponen el cuerpo, el alma en esto. Así que bueno, y a todos los que nos están escuchando, donde sea, en el horario que quieran de escucharnos, les agradecemos que estén nuevamente con nosotros. Y vamos a contar otra historia de protagonista la próxima. Gracias.